say, we're at an inflection point in history here. When the decisions we make today are going to affect the course of our world for the next several decades, for certain. We're going forward from this summit. Our job is to keep building on our progress so we don't start heading in the wrong direction again, to keep the momentum going. This is a turning point for our world toward greater freedom, greater dignity, and greater democracy. 8 de la mañana, bienvenidos al punto de inflexión de la historia en el entorno de la democracia. Biden, Estados Unidos, lecciones sobre la democracia, cuál democracia, qué democracia y sobre todo en esa cumbre por la democracia en la que se ha rogado a Estados Unidos, que es la única que tiene la capacidad de ver el concepto democrático para el conjunto del mundo, ese mensaje clave que acaban de escuchar. Estamos ahora mismo en un punto de inflexión de la democracia. No sabemos dónde estábamos antes y ahora estamos en un punto de inflexión. Se estaban perdiendo los valores democráticos, se estaba perdiendo el... ¿qué, Biden? Ojo, porque la fotografía de la cumbre de la democracia nos marca la política de bloques, aunque con determinados o con algunos aspectos que quedan matizados. Ha coincidido la cumbre de la democracia de Estados Unidos, de Joe Biden, esa fiesta que se ha montado junto a sus amiguetes del bloque para hablar de la democracia de Occidente, contra el Foro Económico de Davos de China, donde Sánchez ha llegado a dar sus primeras palabras hace una hora. Lo hemos visto en esa primera hora con Eva Villanueva. La lección de democracia de Joe Biden, que además nos decía se va a poner mucho dinero, y aquí empieza el miedo, el tembleque y el temor, 9.500 millones de dólares precisamente para que en este punto de inflexión de la democracia, no sabemos desde dónde caíamos, ni a dónde íbamos, ni quién era el culpable de que la democracia se estuviera perdiendo, 9.500 millones para procesos electorales. Se ha lucido Biden, escúchenlo. In close cooperation with the United States Congress, we plan to add another $690 million for new funding for the presidential initiative over the next 2 years. And over the course of 3 years, my administration intends to work with Congress to commit $9.5 billion across all our efforts to advance democracy around the world. We're all safer when that occurs. We're creating a new Bureau of Democracy and Human Rights and Governance at USAID to implement many of these funding commitments to enhance our support for democratic initiatives globally. You know, millones para que los procesos democráticos se hagan con el sistema tecnológico que Estados Unidos quiere que se hagan. Vamos, que a esta hora lo que hay es el temor absoluto de ver quién controla el sistema tecnológico para controlar el sistema democrático. 9.500 millones de dólares que va a poner la administración Biden, ya ha puesto 6.000, para que en determinadas zonas, ya saben lo que ha sucedido en las elecciones de Brasil, ya saben el lío que se montó con las propias elecciones de Estados Unidos, para que todos tengan un mismo sistema, que es el que falla, que es el que da el problemón de que aquí algo está sucediendo. 9.500 millones para imponer un modelo de democracia, porque parece que hay varios. Nadie tiene la verdad absoluta. Un modelo de democracia que es la del país principal imperialista, que además te da la tecnología para que hagas tus elecciones. Vamos, que se ha lucido el mandato del sistema de las elecciones, desde el principio, desde el origen, desde que se votó, desde aquellas famosas 6 de la mañana cuando se dejó de contabilizar todo, hasta el punto final del mandato de Joe Biden, marcado por él mismo, por un sistema democrático que quiere imponer, sistema tecnológico, para que la democracia funcione tal y como Estados Unidos la tiene concebida. Al otro lado del Pacífico está Pedro Sánchez, que ha llegado con el Falcon y ha dado ya sus primeras lecciones a Xi Jinping sobre cómo tiene que de verdad estar ahí en medio de Rusia y Ucrania para conseguir de verdad una paz. Bueno, está tan en medio que ha propuesto un plan de paz, cosa que no ha hecho España, ni Europa. Por lo que igual la reprimenda, más que a Xi Jinping, tiene que ir a su antecesora, a von der Leyen, antecesora, porque el siguiente probablemente sea él, en ponerse en la Comisión Europea. 8:04 de la mañana, hoy empieza además, y creo que hay dos menciones para hacer, enseguida escuchamos a Sánchez, una campaña de la Comisión Europea aquí en Negocios Televisión, en la que nos han pedido poner su publicidad, la van a ver durante el día. Nosotros nos encanta ver la publicidad de la Comisión Europea, sobre todo porque somos un medio
que vive y que paga a sus más de 30 trabajadores con el dinero de los anunciantes. Eso no significa que vayamos a vendernos a ningún mensaje de la Comisión Europea. Oye, ellos que hagan la publicidad y digan lo que quieran, pero lo van a ver a partir de hoy, con lo que ya les aviso que tendremos durante 2 semanas el mensaje de la Comisión Europea que está haciendo en todos los canales internacionales y que en negocios estamos profundamente contentos y agradecidos de que la Comisión Europea, aunque en muchas cosas no estemos en nada de acuerdo y les critiquemos, no sean sectarios a la hora de repartir la publicidad. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oiga, ustedes consideran que el negocio es un buen soporte para hacerlo. Nosotros lo que no hacemos es vetar a nadie porque no me parece oportuno, no nos parece oportuno. De tal manera que, oiga, pongan ustedes su publicidad. Eso no va a cambiar nuestro mensaje ni un milímetro del milímetro. Y punto número 2 importante, ayer yo cometí una equivocación fuerte y les pido disculpas a la hora de comparar Charles Schwab con Klaus Schwab, foro de Davos. Por lo que les pido que sirva de rectificación esto en la comparación en la que hacíamos ayer, en la que el foro de Davos era también el presidente de Klaus Schwab, cosa que no es así. Error mío, en el que les pido disculpas por una información que era errónea y que yo mismo di en la jornada de ayer. 8 y 6 de la mañana, eso no invalida los mensajes de la élite globalista, ¿eh? Eso no cambia muchas cosas de lo que está sucediendo. Otra cosa es confundir nombres. 8 y 6 de la mañana... y Sánchez en China, el presidente español, poniendo la fotografía sobre todo en que China tiene que mediar. Como les decía, oiga, quien tiene que mediar es la antecesora de Sánchez. Von der Leyen, que ponga el plan de paz. Que diga cuál es el plan de paz europeo en lugar de 10 paquetes de sanciones. Es decir, en lugar de 10 puntos para la paz, Europa ha puesto 10 paquetes de sanciones. Esto decía Sánchez en China. China is already Spain's first supplier and the largest market in Asia for Spanish companies. Meanwhile, the number of Chinese citizens visiting and companies working in Spain is also growing significantly. This is happening because today Spain is one of the best places in Europe to invest and do business. We offer an ideal geopolitical position, sitting at the intersection between 3 continents, a world-class digital and physical infrastructure, a vibrant and robust private sector, a highly educated workforce, affordable clean energy, and the institutional stability and legal certainty that investments need to thrive. Not for nothing, Spain continues to grow above the Eurozone average. It has one of the lowest inflation rates of the European Union, and it has reached all-time high levels of foreign direct investment, with flows just shy of 35 billion euros, much of it going to industrial projects and renewable energies. Foreign capital funded 860 greenfield projects last year, placing Spain in 6th place worldwide, above China, Japan or France. 8 y 8 de la mañana había alguna cosilla en la traducción que era más o menos de los Simpsons, ¿no? En lugar de Springfield, pues Greenfield. Revisaremos esa traducción también en español para ver todo el detalle de lo que Sánchez está diciéndole a China, en China, sobre cómo tiene que comportarse en la fotografía actual en la guerra de Ucrania. Ojo porque 3 cuestiones aparecen esta mañana. La primera, está informando un representante del Partido Republicano en Estados Unidos que ha habido una reunión privada con Jerome Powell, con diferentes legisladores en Estados Unidos, en la que Jerome Powell ha afirmado que al menos queda una subida de tipos de interés. Ojo a lo que está diciendo Kevin Hare, que es uno de los representantes del Partido Republicano en las cámaras norteamericanas, en el que dice cuánto tienen que subir los tipos de interés este año y les ha apuntado que al menos un incremento más de los tipos de interés, en una reunión, como les digo, que ha sido privada y en la que les ha dado detalles de cómo ve la fotografía inflacionaria y de tipos de interés en Estados Unidos. También conocemos esta mañana cómo todo parece indicar que el gobierno suizo, durante el fin de semana de la supuesta fusión, porque todavía no se ha realizado y se tiene que hacer en diciembre, entre UBS y Credit Suisse, presionó para que UBS volviera a contratar a su CEO antiguo para liderar a ese gran banco. Hermoti, del que hemos hablado durante todo el día, vino sobre todo después de que una de las condiciones, parece, puestas por el gobierno suizo fue señalar que quien debía liderar el proceso de fusión era Hermoti,
Un Hermoti que ayer parece que empezó a lanzar, no faxes, pero fax, de you are fired, you are fired, you are fired, a distintos banqueros en distintas partes del mundo. Es la información que al menos los propios banqueros de Credit Suisse están moviendo entre distintos grupos sobre de qué manera Hermoti ha venido ya poniéndole a alguno de ellos la proa y mandándolos a casa. Y luego está todo el movimiento de Alibaba, de esa división en 6 trozos, que todo parece indicar, un día después y medio de que conociéramos la decisión, que Alibaba va a perder el control de alguna de esas unidades, precisamente para garantizar que crezcan de verdad y se conviertan en campeones nacionales, no todos sobre el mismo paraguas, sino que el gobierno le habría dicho, trocea, pero salte de donde no seas imprescindible, para garantizar también que otros actores entren en el proceso tecnológico. 8 y 10 de la mañana, unos mercados que vienen al alza, sobre todo en Estados Unidos, la excepción es el Nikkei, con esa caída en futuros del 0,23%, VIX arriba, volatilidad 20,95%, Europa en la línea de 0,6% hacia arriba, un poquito más de medio punto porcentual, Eurostoxx y DAX, Dow Jones 0,13% arriba, S&P 500 0,16% arriba, Nasdaq 0,08% arriba en futuros. El petróleo también arriba, intentando alcanzar los 80 el Brent, intentando alcanzar los 75 el West Texas, los dos con subidas, aunque el Brent un poquito menos, 0,03. Tenemos también al oro arriba, 0,73% en 1.981, caminando hacia los $2.000. Plata 0,63% arriba en $23,63. Y tenemos el euro a punto de alcanzar el 1,09, camino del 1,10, una recuperación desde los infiernos como el Atleti importante, desde ese 0,96 al 1,10. Profundamente desinflacionario el movimiento del euro. Aquí parece atisbarse ese movimiento supuestamente de Schnabel durante la reunión del Banco Central Europeo de decirle a Christine Lagarde, sal y di que vas a seguir subiendo tipos de interés. Sé hawkish, sé halcón, para apuntalar lo que ya en verano del año pasado intentó Schnabel en el entorno europeo. Un euro fuerte es una moneda desinflacionaria, por lo que cuanto más fuerte se pueda poner, mejor. Ya podían haberlo hecho en mayo, en abril, donde nos habríamos ahorrado la caída hacia los infiernos del euro. 1,23 de la libra y el dólar muy estabilizado en 102,29. Como su contraparte principal es el euro, pues todo parece indicar que a medida que el euro vaya subiendo, el dólar va a ir cayendo hacia el entorno de los 100. Vamos a ver, es lo que dicen los analistas. 5 claves del día. Biden y sus lecciones de democracia, por supuesto, nos marcan parte de la fotografía principal, pero la clave, y lo vimos ayer con Casimir, está en el entorno de cómo Banco Central Europeo y también Reserva Federal caminan ahora mismo en una salida que pueda ser honrosa o deshonrosa, pero con la intención de ser honrosa de cara a una parada, a un frenazo de las subidas de tipos de interés. Miren, tanto Jerome Powell en esta reunión privada que hemos conocido esta mañana con legisladores norteamericanos de la jornada de ayer, en la que les dice una subida más, como están diciendo el mercado desde hace 4 meses, y estaba negando la Reserva Federal. Es una partida de mus. El mercado tiene quizá la mano ganadora, pero la mano la tiene la Reserva Federal, de tal manera que no se la puede jugar el mercado, pero sabe que tiene una buena mano frente a quien puede estar de farol. Acaba de descubrir que está de farol. Por lo que ahora solo le queda a la Reserva Federal, en ese caso, buscar una salida honrosa de 0,25, de nada, pausa, 0,25 y pausa y pivote, incluso abrimos la puerta que sea este año. Vamos a ver si eso es positivo para el mercado, porque el mensaje de los analistas es esa fotografía no sería estrictamente positiva, el frenazo de la subida de tipos para el conjunto de la renta variable, sino que podría ocasionar riesgos sobre todo bajistas. Y el otro punto fundamental está en Europa. ¿Qué problema hay en Europa? Pues que tienes esto hecho un Cristo y que quieres subir tipos cuando estás intentando evitar un contagio hacia sobre todo la banca alemana, pero hay que ver la italiana y la española también cómo pueden quedar en esa fotografía, y en ese entorno tienes que ver el momento en el que hagas la pausa. Y tienes que ver la inflación de esta semana, de mañana, cuando veamos la inflación europea y veamos que la subyacente no ha tocado pico, como todo parece indicar. ¿Qué llega ayer Casimir y nos dice, uno de los miembros del Banco Central Europeo?
que ya renuncia a más subidas de 50 puntos básicos. Es decir, usted ha empezado la pausa. Oiga, es que voy a hacer una subida de 25. Ah, pues venga, suba. Pero ¿cuándo pausa? Que es la clave fundamental ahora mismo para el inversor, pero sobre todo para el sistema financiero. Oiga, que usted solo tiene una manera de evitar el desastre en la salida de depósitos. Suba tipos. Suba tipos en ese entorno. ¿Por qué no da más dinero? ¿Por qué los bancos no remuneran más altos los depósitos? Pues ayer salió un informe que decía, por encima del 1,15 pierden dinero. Pues ya saben ustedes por encima de dónde no van a ir los bancos. ING puso ayer un depósito al 1%, pero es que no tienen mucho más camino. Ya, además, añádele qué cantidad de depósitos hay en España. Es que para que ellos tengan una necesidad tienen que salir, ¿cuánto? 200.000 millones del billón que tenían a inicio de año. Ya ha salido una parte, ¿eh? Y sin embargo el sistema financiero sigue pensando que la clave es esta. Que las subidas de 50 puntos básicos ahora son una bomba en la línea de flotación económica del conjunto europeo. Y que lo que deben intentar es, ya que yo voy a restringir el crédito, no te preocupes que lo voy a restringir, sistema financiero, usted lo que tiene que ponerse a hacer de manera inmediata es la bajada de tipos. Porque mi restricción del crédito es como 1 o 2 subidas de tipos. Oiga, ¿cuántas quería hacer? 1 o 2, no las haga. Voy a restringir el crédito. Sistema financiero diciéndole al Banco Central Europeo, si yo ya voy a restringir, Kazimir, halcón del Banco Central Europeo, renunciamos ya a más subidas de 50 puntos básicos. ¿Por qué? Porque el pobre Kazimir, que está en el grupo de somos unos desalmados económicamente hablando y vamos a tirar los tipos de interés hasta que os destrocemos la economía y os empobrezcamos, a pesar de que somos los culpables, sistema financiero, Banco Central Europeo, perdón, de la inflación que os está empobreciendo, porque no la supimos ver, fuimos un desastre a la hora de hacer cuadros macroeconómicos y econométricos que nos dijeran de qué manera estaba la inflación y de dónde venía la inflación, venía desde un lado estructural, pues ahora que nos hemos equivocado, hemos sido unos desalmados económicamente hablando, mandando los tipos de interés hasta un punto en el que os va a terminar de destrozar el sistema de bienestar social en Europa. ¿Y ahora qué hacemos? Empezar a buscar una salida honrosa, o más bien deshonrosa, de este entorno en el que Kazimir, halcón del Banco Central Europeo, ya renuncia a más subidas de 50 puntos básicos. Bueno, que la habéis liado. Es que lo que tendréis que dar es una explicación / piraros. Y a ver quién os contrata. A ver qué banco decide que los mismos que no habéis visto la inflación hagáis los cuadros macroeconómicos y econométricos de las entidades financieras que verán cómo van todas al hoyo con estas figuras del Banco Central Europeo. Que deberían estar en la política. En la política sí, váyanse a la política. Que ahí ya sabemos que están todos concentrados, pero no nos inunden el Banco Central Europeo. Punto número 2. Guerra de Ucrania. Aquí hay mucha fotografía de lo que está sucediendo ahora mismo en la parte económica. Zelensky pidiendo más apoyo para ganar la guerra. Vamos, que ya solo falta, pues eso, que definitivamente vayan todas, bueno, aviones primero y ya luego de aviones, tropas. No queda más alternativa. Cumbre por la democracia, ese festival que se montó Biden ayer, que sirvió para que Zelensky pida más apoyo para ganar la guerra. Biden, como han escuchado, dice que hay un punto de inflexión en la democracia en el mundo. Pues no lo sabemos, el suyo. ¿Desde qué él ha ganado? ¿O cuál es el punto de inflexión en la democracia? Y sobre todo, ¿la democracia estaba peor porque no gobernabas tú o porque no gobernaban los tuyos? Sin darse cuenta Biden que de verdad donde se destroza la democracia, donde se mina la democracia, es en entender que la democracia es tu democracia, la de tu partido. Y que el que está enfrente en el fondo va contra la democracia. Así es como se destroza la democracia. Así es como se destrozan los valores democráticos. En el no entender que hay otro que piensa diferente a ti. Y no estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando del propio Estados Unidos. Oiga, es que como el otro a mí no me cae bien y creo que va contra la democracia, bueno, y usted quiere poner 9.500 millones para controlar los procesos electorales. 9.500 millones de dólares. Y ya no solo en Estados Unidos, que ya lo tengo controlado, sino que el sistema lo vamos a implementar en todo el mundo. ¿Para qué? Para que la democracia esté en el cauce en el que tiene que estar. ¿Que cuál es? Tu cauce. En el que a ti te permite estar gobernando los próximos 50 años tu partido. En el que
ese cauce democrático en el que tú te llevas los documentos confidenciales a un garaje en una de tus propiedades junto a tu coche de los 60, tu Chevrolet de los 60, y ahí lo pones y al lado tus documentos oficiales guardados? ¿Qué son los documentos oficiales que te has guardado? ¿La carta del presidente europeo o algo que no quieres que veamos? Entonces, ¿cuál es el modelo de democracia? ¿El modelo de democracia en el que el presidente se lleva los papeles confidenciales a un garaje en lugar de tenerlos donde tienen que estar? ¿Cuál es el modelo de democracia? ¿Cuál es? Porque igual no los tienen que enseñar ahora. Pero primero, igual Biden debería aplicárselo a él mismo, entendiendo que debe respetar las opiniones diferentes, en lugar de catalogar a todo el que opina diferente, que es un mal general de los políticos, como antidemocráticos. Oiga, lo que es antidemocrático es no respetar la opinión de los demás. Punto fundamental, ver cómo en las próximas horas, ya empezó ayer, nos van a dar lecciones de democracia. No sabemos si los que nos pueden dar lecciones de democracia o los que nos quieren imponer un modelo de democracia. Pero bueno, vamos a tener Biden hasta en la sopa hablándonos de la democracia en el mundo y sobre todo este punto de inflexión. ¿Pero qué punto de inflexión? ¿El tuyo? ¿Que mantienes a un presidente de la Reserva Federal aún sabiendo que había un proceso sobre si habían hecho una compra de acciones con información privilegiada, parte de los miembros del FONC? ¿Ese es el modelo de democracia? Biden. Punto tercero. Rusia. Tercero y cuarto, importantísimos en la fotografía actual de la formación de bloques y del nuevo orden mundial separado en dos bloques. Rusia multiplica por 22 la venta de petróleo en la India, lo hemos estado viendo, a la vez que acuerda con China el uso del yuan frente al dólar. Entonces, si nosotros no cogemos esta clave, decimos, bueno, que pacten lo que quieran. ¿Quién va a comprar en yuanes? Nadie. Si nosotros no vemos la cuarta clave, la clave tercera nos dice, no, están locos. ¿Qué va a comprar en el mundo occidental en yuanes petróleo? Y entonces aquí nos viene a la imagen esa visita de Xi Jinping a Arabia Saudí. ¿Cuántos pozos tienes de GNL? Trae para acá. Oye, acuerdo de petróleo con nosotros. Y toda la fotografía de, ahí sí, uno de los principales productores del mundo diciendo, yo voy con China. China, ¿qué quieres? Porque me lo estás pagando con gusto. Yo quiero en yuanes. ¿Qué más me da? Yo lo que quiero es que me pagues. Mientras pueda convertir moneda. La china Conoco y la francesa Total Energies han intercambiado en yuanes 65.000 toneladas de gas natural licuado procedente de Arabia Saudí. Y ahí tienen el final de la fotografía. Oiga, no, esto sí está empezando a pasar. China, que se marchó a Arabia Saudí a decirle, dame pozos, que yo te compro todo, puedo y quiero, empieza a convertir también al yuan, que no es ahora mismo una de las monedas de reserva en la cesta, sobre todo es euro, dólar, libra, empieza a convertirse en un escenario o en un player fundamental si lo va a vincular a la compra energética y si lo va a vincular a Arabia Saudí. A partir de ahí tenemos petroyuanes, están empezando a jugar la partida, no sabemos cuánto respaldo de todo eso el oro le está dando a esos petroyuanes, pero podemos imaginarnos que la fotografía va a ser muy potente en una vuelta a Bretton Woods, de tal manera que digan, oiga, es que yo creo que el papel moneda no vale nada, salvo que se puede romper. Por lo que yo le pongo el oro detrás. Ahora, ¿cuál quieres, Arabia? ¿El mío, que te lo puedo cambiar por oro? ¿O el de ese que no sabemos ni cuánto oro tiene ya? Y que mañana dice devalúo, inflación, etcétera, etcétera, y los papeles son moneda, pero en el sentido papel. Pum, 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 ya no hay. O mi oro. Y en esa fotografía viene un cambio importante entre esas dos democracias, que quiere llamarles Biden, pero que en el fondo son dos modelos de sociedad contrapuestos, en el que en lo económico está empezando a sacar la patita ya China de cómo quiere la fotografía. Quiere seguridad, Bretton Woods, vuelta hacia atrás, ronda de Uruguay y decir, oye, globalización, esto no se ha hecho como decíamos. Oro, moneda, intercambio, me gusta más el otro. Tú si quieres vete a las monedas, vete al papel.
el mío respaldado por oro. Y a partir de ahí empiezan a jugar quienes dicen, el oro me gusta mucho. Arabia Saudí, toma. Y quienes están forzados a la compra. Total Energy, la compañía francesa, no sabemos qué dice Macron de toda esta fotografía diciendo, petroyuanes, pues petroyuanes, trae para acá. No sabemos detalles de la operación, por ejemplo el precio, que ha llevado a Total Energy a moverse si es un precio mejor que la compra en dólares en ese escenario. Y luego llevamos un par de días con Disney, ayer comentamos el tema de que hubiesen acabado con el metaverso porque pensaban que lo superfluo tenía que salir de la compañía y llama la atención que un día después lo superfluo ya no solo sea el metaverso y los 7.000 puestos de trabajo, sino quién estuvo en contra de Bob Iger en una pelea más o menos pública sobre cómo llevar la empresa. Disney expulsa al presidente de Marvel, Isaac Permutten, después de que se enfrentaran en su momento con el CEO Bob Iger, por lo que también el calambrazo junto con Netflix, los líderes en el streaming en el mundo, intentando ver cómo es el nuevo modelo e intentando quitarse peso de las salas. Este movimiento al final viene en no quiero contestación, no quiero respuesta por parte de mis directivos sobre cómo dirijo la compañía y soy puño de acero. Vamos, el modelo de democracia de Biden, que se supone que en Estados Unidos se implementa no solo a nivel gubernamental, sino empresarial. Puño de acero, tú, a tu casa. 8:26 de la mañana, Eva Villanueva, buenos días. Buenos días. ¿Y la fotografía en el mercado sigue siendo, pues vamos a ver qué pasa, todos para arriba? Pues eso es lo que dicen los futuros, que hoy jueves, penúltima jornada de negociación del mes, importante, sobre todo mañana esa jornada importante de vencimientos. El DAX avanza un 0,69% y los futuros del IBEX un 0,89%, un IBEX que va a partir por encima de los 9.000 puntos y en una jornada en la que además estamos viendo como lo que ha venido en Asia es un comportamiento mixto pero con distintas referencias. No cotiza la visita de Pedro Sánchez a China, pero allí esta mañana cita con Xi Jinping. En Japón lo que hemos visto es retroceso en el índice Nikkei en Tokio del 0,36%. Importante entre los protagonistas del día ver cómo se están comportando ese sector financiero que en los últimos días ha dado más alegrías y que ahora retrocede 1,5%, es lo que se deja Sumitomo Mitsui Financial, también a la baja Mitsubishi Financial y también Resona Holdings, que hoy en contrapartida es el que da color, sube el 1,61%. Importante, ¿qué ha pasado con las tecnológicas? Retrocesos para Advantes del 0,17%, SoftBank, que recordemos se disparaba cuando se disparaba Alibaba, corrige ese 2% por su participación en Alibaba y su comportamiento, y vemos como entre otras de las tecnológicas vemos a Nintendo con retrocesos del 2%. También importante, dentro del repaso Toshiba avanzando un 0,27% y Lasertec, la tecnológica, que sube ese 2,73%. El Hang Seng en Hong Kong, esta mañana lo que vemos es como en sentido positivo se anota el 0,21%. Y prácticamente plano es el tecnológico. Hoy también se reduce la subida en Alibaba tras dispararse en las últimas jornadas, 2% de subida. Vemos a Tencent avanzando de forma moderada o Baidu que retrocede el 3,61%. Y vamos a hacer una parada en Schengen donde vemos avances del 0,60%. Y por cierto, el Kospi surcoreano, 0,53% al alza. ¿Por qué nos paramos? Por las declaraciones que ha hecho el ministro surcoreano que suele ser un gran aliado de Estados Unidos, pero ha puesto las críticas en lo que puede ser los subsidios de Estados Unidos a los chips y ha apuntado esta mañana cómo podría hacer daño a sus propias compañías tecnológicas, mencionando algunas como puede ser Samsung. Por lo tanto, la mirada está puesta en todo el aspecto legislativo, en todas esas ayudas a las empresas. Gracias, Eva Villanueva. En un día que vamos a hablar muchísimo sobre Asia, sobre todo por la visita de Sánchez a China. Le ha dicho Sánchez a China que debe evitar el proteccionismo, se debe haber equivocado donde ha aterrizado, porque a quien le tiene que decir que debe evitar el proteccionismo es a quien está subvencionando a las empresas europeas para que se marchen a Estados Unidos, es decir, al factotum de la democracia, es decir, a Joe Biden. A China le está diciendo que se abra, que si no tendrá el apoyo europeo, debe estar China, debe estar Xi Jinping hoy diciendo, joder, me he traído al cómico europeo, aquí a China. Pero a quien le tiene que decir lo del proteccionismo es a Biden, que es el que ha metido un Green Deal, una Inflation Reduction Act, que lo que va a hacer es que las empresas europeas se marchen a fabricar, sobre todo la parte tecnológica, en lugar de dejar la riqueza en Europa, aun siendo europeas, a Estados Unidos.
pero no le hemos escuchado normalmente ese mensaje a Sánchez. Sin embargo, ahora viene a qué? A China, a dar lecciones de qué a China, sobre proteccionismo. Cógete el avión, que además te gusta, vete a Estados Unidos y díselo al factotum de la democracia. Y además, ya que estás allí, ayer diste un pequeño discurso, da un discurso un poco más grande, que tú eres un estandarte de la democracia. Gráficos del día. China. Ojo como China está vendiendo bonos del Tesoro en Estados Unidos. Tenía su punto álgido en 2013. Bueno, aquí casi llega en el 11. En el 13 volvió a estar en el punto álgido. 1,3 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hoy tiene 850.000 millones. Y la venta se ha acelerado sobre todo, como ven aquí, en los últimos 2 años. ¿Qué nos refleja este gráfico? Que China está recogiendo parte de esas inversiones en bonos, poniendo también en peligro o en preocupación al menos a Estados Unidos, sobre quien es su primer comprador, se está marchando en mismo nivel que en 2010. Todo este movimiento de buscar la rentabilidad china a través de la compra de bonos de Estados Unidos se fue, como el mus. Vuelve otra vez al nivel de 2010, son 850.000 millones, pero la caída en los últimos 2 años nos refleja que China ha perdido la confianza en la inversión en esos bonos estadounidenses, en esos bonos norteamericanos. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo los bajos tipos de interés de la deuda de la periferia, aquí tenemos por ejemplo a España, tenemos el movimiento de Portugal, tenemos Italia, tenemos Grecia. Los bajos tipos de interés de la deuda son un arma que en el fondo se está comportando como un arma de doble filo para el conjunto europeo, sobre todo porque desde lo que se empieza a ver es que significa que hay un comprador de deuda, sobre todo el italiano, que dice: la poca rentabilidad que me estás dando no es suficiente como para que asuma el riesgo de comprar tu deuda. ¿Y eso a qué nos lleva? A que el Banco Central Europeo es prácticamente el único comprador de la deuda periférica en un momento como el actual, en el que tiene que poner dinero y más dinero encima de la mesa. España, Italia, Portugal, Grecia. Es verdad que España está viviendo ahora mismo en una situación mucho mejor que la italiana, pero es que la italiana, precisamente por la baja rentabilidad, está haciendo que el inversor se vaya de ese entorno y deje solo al Banco Central Europeo en el proceso de compra, es decir, de darle el salvavidas al gobierno italiano, en un gráfico de IF. Miren el siguiente gráfico, porque cuando la FED anunció por primera vez el QE en marzo de 2009, lo tenemos en esta zona, este anuncio del QE, a partir de ahí lo que hemos visto es que pretendía ser una herramienta cíclica. La realidad es que hemos visto que el movimiento de QE, es decir, el vicio a la emisión, no ha parado. Y solo tenemos que ver que en un momento donde se anuncia un QT al conjunto de la economía, ese QT viene disfrazado, viene carnavalesco alrededor de un QE. Sí, yo te digo que subo tipos y que soy restrictivo, que inicio un proceso de tightening, de endurecimiento de la economía, pero no es verdad. Bancos, venid que acabo de abrir la barra y estoy que lo regalo. Venid aquí que lo damos todo. Por lo que eso nos lleva a una segunda reflexión, y es hasta qué punto los caminos de quantitative easing abiertos por Estados Unidos en 2009 son de un solo sentido. Hasta qué punto el movimiento de quantitative easing empleado ya en la economía mundial desde que la FED lo anunció, solo van a gastar como el vicioso que dice: yo esto y no me suelto aquí, pero bueno, ni aunque me den de golpes, quiero liquidez y más liquidez, de tal manera que nos estaría enfrentando, nos estaría posicionando, nos estaría dando la imagen de que es un camino de una sola vía, no tiene retorno. Tú inicias el quantitative easing, inicias la manera en la que descomprimes la presión de la economía mediante la liquidez, y no hay manera, porque el que está al otro lado recibiendo la liquidez de los bancos centrales es un vicioso de la liquidez. Miren el siguiente gráfico, que nos marca en esta fotografía también la diferencia entre Italia y España. Italia en rojo, España en azul, que sería un poco al revés la historia de la vida de los colores, pero bueno, lo hacen los alemanes, esto es de IF. En azul España, marcándonos ahora mismo que hay una percepción de que la rentabilidad, pero también la necesidad de compra de bonos, España la tiene mucho más salvada, con una rentabilidad mayor
que va ayudando al inversor a decir, veo menos riesgo en el entorno de la inversión que estoy haciendo, frente a Italia, que es el foco de la fotografía, a pesar de que siempre hemos caminado juntos. ¿Qué es lo que dicen los analistas? Bueno, sí, juntos, salvo cuando los problemas han ido poniéndonos la fotografía de que había una separación, un diferencial importante entre la percepción del riesgo, que lleva a que ahora vea claro Europa que si hay mecanismo antifragmentación, si hay mecanismo de intervención, ese viene seguro por Italia, según los analistas. Miren el siguiente gráfico, vamos a darle más argumentos a Borrell, que debe estar en casa descansando, en lugar de estar buscando a los oligarcas griegos. Y decir, oye, ¿me podéis dejar de vender barquitos? ¿Que estáis jugando a hundir la flota o al Risk? ¿O qué me estáis haciendo? Pues parece que necesita más argumentos Josep Borrell, en la que se recordará durante mucho tiempo el gran desastre a la hora de planificar dónde de verdad se podía atacar económicamente a Rusia, y mira que han hecho paquetes de sanciones. Pero la quiniela la van haciendo y no terminan de acertar ni el resultado ni el ganador. Rusia 2020-2021. Superávit en cuenta corriente en exceso. Por encima además de la trayectoria estacional normal para el superávit. Son 215.000 millones de dólares. ¿Quién ha hecho posible que en un entorno de 10 paquetes de sanciones, han ido caminando los paquetes, no es que ya entraron desde el primer momento, han ido caminando esos 10 paquetes, esos 215.000 millones, ¿quién ha hecho posible? Los oligarcas navieros griegos, que utilizaron sus petroleros para enviar el petróleo ruso cuando todas las demás empresas occidentales se estaban pirando de allí. 215.000 millones en el que primero te pongo mis petroleros, luego si quieres además te los vendo. En una fotografía que le refleja a Europa que algo ha fallado. Que algo ha fallado y de una manera además grosera, grotesca, agresiva, en el que le ha dado a Putin 215.000 millones. El hacer mal los 10 paquetes de sanciones sobre por dónde se te va el agua. Oiga, ¿dónde tengo los agujeros? Pues voy a frenar las importaciones de materias. Voy a frenar... No. Los oligarcas navieros griegos. ¿Pero qué has hecho en los 10 paquetes de sanciones? ¿Pero cómo has podido permitir que haya volado 215.000 millones, que hayan saltado tus sanciones? Miren el siguiente gráfico. Porque en el año hasta marzo de 2023, Rusia aumentó sus exportaciones de petróleo transportado por barco en un 5% respecto al año anterior. Solo fue posible gracias a Borrell. Repite, no te oigo. Borrell, repite, no te oigo. Oligarcas navieros griegos. Borrell. Hombre, tío. Solo fue posible gracias a la ayuda de esos oligarcas navieros griegos que son la parte azulita. ¿Y qué hace la parte azulita, Borrell? Venga, que te lo ponemos ya como en Barrio Sésamo. Crecer. ¿Qué hace el color azul en el gráfico, estimado ministro de Relaciones Exteriores europeo? Español, además. Borrell. ¿Qué hace? Crecer. ¿Pero cómo no vas a por los oligarcas navieros griegos? Aumentaron su participación en las exportaciones de petróleo transportadas por barcos rusos desde el 37% al 50%. Borrell, en tus narices. Y luego, como no tenían bastante, le han vendido los barcos a Putin. Pero Borrell, es que durante todo el año pasado, no sé dónde estaban mirando. Primer paquete, venga, no lo ponemos. Segundo paquete de sanciones, no lo ponemos. Tercer paquete de sanciones, no lo ponemos. Cuarto paquete de sanciones, no lo ponemos. Quinto paquete de sanciones, no lo ponemos. Sexto paquete de sanciones, no pasa nada. Con las aseguradoras, quien tiene que asegurar el petróleo, todo se va a parar. Perdón, Borrell. ¿Y el último mes? ¿Y el mes de marzo? Séptimo paquete de sanciones, no lo ponemos. Octavo paquete de sanciones, no lo ponemos. Noveno paquete de sanciones, no lo ponemos. Décimo paquete de sanciones, no lo ponemos. ¿Perdón? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Podéis veros los números, que ya no sabemos cómo poneroslos, que esto parece ya Barrio Sésamo para que entendáis los colores? Grecia, azul. Rusia, en rojo. China, en amarillo. Annau, en grisecito. Otros, fíjense la parte de Annau que se nos sale del gráfico. Rompe aquí arriba y acaba en Finlandia. Pero los griegos, ahí siguen con el petróleo también. Oiga, ¿van a hacer algo? ¿O es que nos están tomando el pelo a todos, pero en repetidas ocasiones?
Ya. Pero por favor, ¿no quieren de verdad hacer algo? Tope del petróleo, dejen de tomarnos el pelo. A $30. Si lo hacen a 20, les aplaudo en público. Pero no nos tomen el pelo. ¿A 60? Entonces es que no quieren topar el precio del petróleo ruso. ¿Aseguradoras? ¿Pero qué aseguradoras? Oligarcas, navieros, griegos. Que lo tenéis fácil. ¿No os gustan los oligarcas ir a por ellos? Id a por los oligarcas navieros griegos, ver qué operaciones están haciendo, mirad por qué el petróleo sale sobre todo en petroleros griegos, incluso cuando vosotros le decís que no, y mirad quién ha vendido petroleros a los rusos. Burrell, termina el café, venga. Acaba rápido con las galletitas. Venga, que es que lleva mucho de retraso alrededor de verdad imponer unas sanciones que frenen el petróleo ruso para frenar los ingresos de Putin en la guerra de Ucrania. Si lo tiene fácil, o no sabes hacerlo o no queréis hacerlo. O no sabéis hacerlo o es que no queréis hacerlo. Y no sabemos cuál de las dos alternativas es peor. Oiga, son las 8:41 de la mañana. Llevamos diciéndole esto semanas, por no decir meses, en el caso del petróleo, del tope al petróleo ruso. Se lo están diciendo desde Alemania. Es que no lo inventemos nosotros. Es que este gráfico es de Frankfurt, del Instituto IIF, de Robin Brooks, que les está diciendo ya en Frankfurt, porque igual en España no nos escuchan los alemanes, o no nos entienden, o les caemos mal. Pero es que se lo están diciendo ellos. Los griegos os están sacando el petróleo ruso a todo el mundo. Ya no es que pasen barcos antiguamente griegos caminando hacia Ceuta. Es que hasta los propios barcos griegos siguen sacándote esto. No, lo están haciendo con el tope. ¿Pero qué tope? Si tienes el petróleo hundido. ¿Qué tope? ¿Y qué topa? ¿Y qué tope? ¿Y qué topu? ¿Qué déjate de tonterías? Oligarcas, navieros griegos. Si de verdad quieres atacar las finanzas de Putin, tienes 215.000 millones que puedes ir a por ellos. Hoy ha sacado Rusia que su economía ha caído un 3,1 en febrero, 3,2 entre los 2 primeros meses del año. Oiga, Borrell, tienes una oportunidad única de que no sea un 3, que sea un 13 o un 15. ¿O es que no quieres? Oligarcas, navieros griegos. O si no, vamos a pensar todos los europeos que los oligarcas navieros griegos tienen un lobby muy poderoso. Y no precisamente de los lobbies americanos, sino de los europeos. Por lo que igual lo que hay que investigar es cuántos viajes o visitas hacen los oligarcas navieros griegos a la Comisión Europea. ¿Y a quién ven? Para entender por qué no le habéis metido el azote ya a esos oligarcas navieros griegos. 8:43 de la mañana, titulares del día, y enseguida analizamos más tendencias de inversión a medio y largo plazo que ahora mismo para el inversor es la clave fundamental. ¿Estamos mirando que vamos a suelo? No mire ni suelo ni nada. Mire largo plazo y cuáles son las oportunidades de verdad de inversión a medio y largo plazo en un mundo que está en formato VUCA, en cambio constante. Y que lo que ahora mismo es fundamental es entender que a largo plazo